Muy buenas tardes, muchachos de grado séptimo. Bueno, muchachos, la clase pasada yo les hablamos sobre los compuestos de algunas fórmulas químicas. Y todavía hay algunos que lamentablemente no diferencian entre un compuesto y un elemento. Cuando hablamos de un elemento son esos símbolos que encontramos en la tabla periódica, como el hidrógeno, como el carbono, como el oxígeno. Esos son elementos que encontramos en la tabla periódica. Pero cuando hablamos de compuestos, estamos hablando de la formación de uno o más elementos encontrados en la tabla periódica. Acá les doy un ejemplo, que es la primera parte de la actividad que van a realizar, porque me preocupa que todavía no puedan diferenciar entre un elemento y un compuesto. ¿Listo? Es muy similar al primer ejercicio de la clase pasada, pero para mí es muy importante que usted tenga claro la formación de un compuesto y por qué se unen o por qué se forman los compuestos. Entonces aquí tenemos, digamos, la glucosa. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son qué cantidad de átomos hay en la glucosa, en este caso, o en este compuesto de la glucosa, o esta estructura molecular, o de alguna otra forma, lo que necesito que puedan observar es lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo de manera muy rápida. Vamos a conocer el benceno. ¿Listo? El que estoy poniendo acá. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuántos átomos hay en el siguiente compuesto? El benceno tiene 6 átomos de ¿qué? De carbono y 6 átomos de ¿qué? De hidrógeno, ¿cierto? Ahora, les doy otro ejemplo. Acá, en H2O, en agua. Si yo les pregunto, muchachos, ¿cuántos átomos tiene este compuesto? Algunos de alguna forma ya saben. Profe, ese compuesto, que es agua, H2O, tiene una estructuración de dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y un átomo de oxígeno. Recuerden que cuando un elemento está solo, ¿vale cuánto? En este caso, oxígeno, ¿cuánto vale? Vale 1, porque está solo. ¿Por qué quería mencionarles sobre eso? Porque hay algunos eh, que no pusieron esto, o sea, no hicieron la actividad como debía. Hombre, si a mí me dice el docente o el profesor me dice, vea, Juanito Pérez, encuéntreme cuántos átomos hay en el siguiente compuesto. Yo analizo cuáles son los elementos que conforman ese compuesto y por ende saco la sumatoria de cuánto tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Si se dan de cuenta, H2O, que en este caso corresponde a agua, tiene 2 de ¿qué? De hidrógeno y uno de oxígeno. Si oxígeno tuviera 4, diría 4 átomos de oxígeno, pero solamente tiene uno porque está solo, ¿listo? Para que no lo olviden ahí. Esta es la actividad que van a realizar. Es muy similar a la que hicieron la clase pasada, por ende se les va a facilitar. Acá son unas preguntas abiertas. Dice, ¿cuáles son los compuestos orgánicos? ¿Sí? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Mire, acá en este texto está toda la información que necesita saber para realizar la actividad. ¿Listo? Ahora, más adelante les voy a mostrar de manera muy rápido cuáles son los compuestos que participan en la materia orgánica. ¿Cuáles son esos compuestos? ¿Listo? Acá, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto y un elemento? Ya se los acabo de decir en el video y también se los dije en la clase pasada. Necesito que puedan diferenciar entre un compuesto y un elemento. La pregunta C. ¿Cuál es la diferencia entre compuesto orgánico y compuesto inorgánico? Se los dije en la clase pasada y se los estoy diciendo también en estos momentos. ¿Listo? Ok, les doy un ejemplo. En los compuestos orgánicos participa un elemento casi en el 100% de su fórmula, participa el carbono. ¿Listo? Mientras que en el orgánico no. Poniendo otro ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre materia orgánica y materia inorgánica? Ahí, ¿cuál podría ser la diferencia? Lo hablamos la clase pasada.
Ahora les voy a mostrar cuáles son los compuestos orgánicos, cómo se clasifican los compuestos orgánicos. ¿Listo? Deme un minuto. Entonces acá tenemos, muchachos, la estructura o de los grupos funcionales que solamente participan la composición de compuestos orgánicos. ¿Listo? Entonces, dentro de los compuestos orgánicos hay una clasificación. ¿Sí? ¿Cuáles participan? ¿O qué compuestos orgánicos podemos conocer? Conocemos los alcano, alqueno, alquino, alcohol, éter, aldehído, cetona, éter, amina, amida. Son los compuestos que participan dentro de la materia orgánica o de los grupos funcional de la materia orgánica. Esa es la respuesta de alguna manera. Si desean escribir la fórmula, no importa. La estructura, esos son algunos ejemplos de materia orgánica. Ahora, por eso dice acá en la parte. Listo. Ahora yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer más adelante. Más adelante me van a realizar este esquema. Yo se los voy a mandar de igual manera, ¿listo? Para que lo puedan tener muy presente dentro de lo que vamos a realizar. Este esquema es los compuestos químicos que están formados en compuestos inorgánicos. Fue lo que trabajamos la clase pasada, si pueden observar acá, ¿cierto? Del cuadro que tenían que llenar. Son estos que están acá. Y acá tenemos compuestos orgánicos y van a estructurar la siguiente información. Es como para tenerlo como referencia de lo que vamos a hacer más adelante. Pero si no puede tomarle pantallas usted directamente a esta imagen, me la pide y yo se las envío. Pero esta imagen necesito que me la puedan realizar dentro de el cuaderno de química y me van a enviar eso dentro de la evidencia. ¿Listo? Es como para diferenciar bien las propiedades de los compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. ¿Listo?